Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saluda Alejandro Marcano Santelli de Sin Filtro por Univista TV. Bueno, hoy tenemos un tema Cuba, un tema que le vamos a dar un giro diferente. Nuestra invitada nos va a ayudar a entender qué está pasando con Cuba, el exilio, lo que viene ocurriendo después de la espera ya por largos meses de que algo cambie en Cuba. Lo que sí está cambiando es que se está agudizando y profundizando la crisis del pueblo dentro de la isla. Pero tenemos una pregunta incómoda. Heidi Martel será mi invitada en la noche de hoy. ¿Puede producirse un cambio real en Cuba si una parte del exilio y de las nuevas generaciones está esperando que Washington haga el trabajo que corresponde también a los cubanos? Es una inquietud que tengo, Heidi, y con esto quiero comenzar el programa. ¿Está haciendo el cubano, con todo el respeto, yo que soy venezolano, lo suficiente o le está dejando y delegando la responsabilidad solo a la administración Trump? Bienvenida. Oye, mira, gracias por la invitación. Mira, la pregunta está súper interesante. Y es interesante porque sí, yo creo que los cubanos están haciendo, sí están haciendo. Mira, yo te puedo decir que el año pasado, en el 2025, y lo anoté aquí, hubo 11.268 protestas en Cuba solamente en el 2025. En lo que vamos de año, estamos viendo que los cubanos están saliendo a la calle, que los cubanos están protestando, pero también hay una realidad que está viviendo el cubano día a día. Y es que mientras la administración de esta administración está sancionando a Gaesa, está sancionando a todo este conglomerado militar, pues esa presión que está haciendo la administración de los Estados Unidos contra la dictadura de La Habana. La dictadura de La Habana la está ejerciendo como un control social, que es lo que siempre ha hecho, a el pueblo de Cuba. Entonces, lógicamente, no tienen los cubanos corriente en Cuba porque realmente no hay petróleo, o no tienen corriente los cubanos en Cuba porque la dictadura no tiene la voluntad de que ellos tengan corriente, porque es una manera también de controlar a la sociedad cubana. Y eso es una pregunta que está arriba del tintero, porque fíjate que el año pasado Cuba recibió 4.700 millones de barriles de petróleo y la isla estaba en apagón. Y en el verano justamente los cubanos estaban pasando apagón, mosquitos, chikungunya, dengue, virus que estaban ahí dentro de la isla. Entonces, este año se culpa, discúlpame porque estaba un poco acatarrada en estos días, este Tranquila. año se trata de culpar a esta administración porque es la responsable por las sanciones de que en Cuba no, los cubanos la estén pasando mal. No, los cubanos la están pasando mal por culpa de la dictadura de La Habana. Entonces, claro, eh, ¿cómo tú puedes sacar, o sea, cómo tú puedes lograr una explosión social desde Cabo de San Antonio hasta la punta de Maicí? Primero tienes que tener comunicación. La tienen literalmente cortada ante la falta de electricidad en el país. Evidentemente, las comunicaciones también tienen dificultad. Ya ahí tienes el primer factor por lo cual no puede existir una explosión social espontánea que se pueda salir como fue ese glorioso 11 de julio. Entonces, después tienes a las personas en Cuba viviendo en están teniendo daño psicológico. Daño psicológico precisamente porque si yo te pongo la corriente a las 3 de la mañana, hoy, mañana, te pongo 3 horitas de corriente a las 5 de la tarde. Pasado mañana te voy a poner 2 horitas de corriente a las 12 del día. Tú no tienes un horario para planificarte, tú no tienes un horario para organizarte, tú tienes que estar envuelto en el día a día y eso te va afectando psicológicamente y las personas están viviendo hoy en día en Cuba bajo un estrés permanente y constante. Es un holocausto lo que está viviendo la isla. De hecho, nosotros estamos lanzando un hashtag en Twitter, holocausto castrista, porque esto es lo que está provocando la dictadura. Entonces, yo creo que el pueblo, y para contestar ya tu pregunta, que la amplié demasiado, está, sí, quiere, lo está demostrando, lo ha demostrado no solamente este año, lo ha demostrado el año pasado, el antes pasado, y todos los años demuestra su inconformidad, pero lamentablemente el control social y la presión y la estructura militar que existe ahí adentro, pues evidentemente no da la posibilidad para que esto suceda como debería suceder.
Fíjate, quiero hablar ahora también, y es cierto, es un holocausto que ojalá termine y se le ponga fin, ¿no? Y esperemos la anuencia de esta administración. Ya vamos a hablar de lo que seguimos esperando del presidente Donald Trump. Quiero hablarte del tema de esta nueva generación o de las últimas generaciones. 11J, tú lo has mencionado, los jóvenes que salieron después de las protestas, la nueva migración, San Isidro, de donde viene, por cierto, Luis Manuel Otero Alcántara. Su presencia aquí en el sur de la Florida y ahora creo que Carolina Barrero, cuando me meto en las redes sociales a chequear, yo sigo mucho a influencers, personas que hablan del tema, que son puntuales y muy buenos, entre ellos tú, así te conocí. Veo que hay un choque generacional entre un exilio histórico que yo, mi cobertura como periodista en los 17, 18 años que llevo viviendo fuera de mi país natal y aquí en el sur de la Florida, siempre lo había notado, pero ahora lo veo más radical. ¿Qué ocurrió con esa generación, Heidi, que parecía destinada a encabezar el postcastrismo? Mira, el exilio histórico, cuando tú hablas del exilio histórico, estás hablando de los plantados y las plantadas. El exilio histórico vivió el capitalismo. El exilio histórico vivió la democracia en Cuba. Estas nuevas generaciones que tú me acabas de mencionar, como yo, estas generaciones, somos de la generación de la dictadura, de la generación de la revolución, donde hay un daño antropológico brutal. Las personas cuando salen de Cuba salen dañadas. No conoces la libertad. Tú empiezas a conocer la libertad y empiezas a experimentar la libertad después que tú sales de Cuba. Ese daño está ahí. Y eso es un proceso que se tiene que vivir. Lo que pasa es que a veces yo siempre digo que si tú no sabes de dónde vienes, tú no sabes hacia dónde vas. Y la pregunta sería para mí, y es la pregunta que nos hacemos muchas veces cuando hacemos nuestros debates, ¿cuál es la Cuba que tú ves ahí enfrente? ¿Cuál es la Cuba que está ahí enfrente? Yo creo que la Cuba que está ahí enfrente, y fíjate, y me voy a atrever a decir esto, está más representada, lamentablemente, está más representada por estas personas que tú mencionaste por personas de derecha, como nosotros, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque los cubanos en Cuba no saben ni de derecha ni de izquierda. Hay un daño que está ahí, hay un daño ideológico que está ahí y que forma parte de esa reconstrucción que hay que hacer en Cuba. Forma parte de esa reconstrucción que hay que hacer en Cuba y es evidente. Entonces, no creo que haya un choque. Fíjate que yo creo que el exilio histórico, cuando yo te hablo del exilio histórico, yo no te estoy hablando de la gente que se para delante de un teléfono a decir cuatro cosas como yo. Yo te estoy hablando de gente que fue preso político, de personas que se enfrentaron a la dictadura, de personas que se plantaron en la prisión. Ese es el verdadero exilio histórico. El exilio histórico, si tú puedes ver cuál es su comportamiento, el exilio histórico entiende los cambios generacionales, de hecho lo ha vivido y lo ha sufrido en el exilio, ha tenido que ver cómo en diferentes administraciones los cubanos que han llegado a los Estados Unidos han ido, han viajado a Cuba, han entrado, han salido, o sea, y el exilio histórico no ha cambiado, ha seguido siendo el mismo, porque sabe que esto forma parte de ese trabajo ideológico que ha hecho la dictadura por 67 años y que es un proceso y que esa es la Cuba que ellos ven ahí enfrente con la que hay que trabajar el día que Cuba sea libre. Ahora, fíjate, gracias por la sinceridad, Heidi, porque me permite también tener una mejor visión de esta fotografía. Eh, Estamos esperando a Trump. En Venezuela comenzó un cambio, hablaremos en los últimos minutos del tema de Venezuela. Me interesa siempre escuchar tu lectura. Los cubanos tienen una mejor que la de nosotros, porque ustedes tienen 70 años y la risa es nerviosa porque esto no es de competencia. Realmente no debimos haber vivido ni un solo día con esta bota militar de este castrismo o este castrochavismo, como lo llamo yo. La administración Trump, Heidi, sí está aumentando considerablemente la presión. Escuchamos recientemente al secretario de Estado Marco Rubio decir que Washington continuará utilizando sus herramientas contra el régimen cubano y reclamando reformas reales. Pero Rubio también ha pedido paciencia. En julio describió el asunto cubano como un proceso, no como algo que necesariamente vaya a resolverse inmediatamente. Entonces, te voy a hacer una pregunta, no sé si tiene una respuesta
corta para ti, pero ¿y si Trump no lo hace? Alguien, esto es un tema que no muchos están hablando. ¿Y si Trump no lo hace, qué crees que pasará? Mira, yo digo que lo último que se pierde son las esperanzas. Mm. Yo no te puedo hacer una respuesta corta. Yo creo que estamos, lo último que pierde el ser humano es la esperanza. Y yo creo que esta administración, a pesar de que existen opiniones diferentes, ¿no? Tiene la voluntad política que no han tenido otras administraciones. Lo que pasa es que lo que se ha construido por 67 años, y no solamente dentro de Cuba, lo que se ha construido inclusive en los Estados Unidos, porque tenemos a el DCA, ¿verdad? Tenemos al DCA, que déjame leerlo, porque yo la sigla, el DCA es los socialistas demócratas en los Estados Unidos. Ese es el DCA. Lo tenemos aquí y lo estamos viendo en las votaciones que se hicieron ayer. En Miami-Dade, sobre todo azul, por ejemplo. Entonces, ha costado 67 años y queremos que en un año y medio, en 2 años, se tome una decisión con el tema Cuba. Y la pregunta es, eh, y yo reflexiono y yo digo, cuando Marco Rubio dice hay que tener paciencia, bueno, porque primero está la presión psicológica, que es lo que está sucediendo en estos momentos. Desmantelar Gaesa, presionar a Gaesa, la presión psicológica. Si Trump no lo hace, mira, yo creo que o viene, aspiro a que en el 2028 venga de nuevo el Partido Republicano y no se pierda la esperanza de una Cuba libre. Y de lo contrario, si viniese el Partido Demócrata, yo soy responsable de decirte esto. Yo lo digo por mí, apaguemos los teléfonos que no tenemos nada más que hacer. Porque hay, ¿cómo explicarte? Hay el Partido Demócrata, la izquierda radical que está en los Estados Unidos trabajando dentro del Partido Demócrata, 50 congresistas demócratas más legisladores presionando, eh, la comunidad internacional presionando a esta administración, porque la dictadura sabe muy bien victimizarse, porque es lo que ha hecho siempre, victimizarse y culpar a los Estados Unidos de lo que ellos sí son responsables, porque el verdadero bloqueo está dentro de Cuba, de la dictadura hacia el pueblo. Entonces, si no pasa nada y no llegara el Partido Republicano en el 2028, bueno, pues mi consejo es, mira, apaguen los teléfonos, pero yo no voy a perder las esperanzas. Y confío en esta administración, te lo digo así con toda sinceridad. Confío en esta administración. Bueno, como el caso venezolano, particularmente yo también, es mi opinión, sigo confiando en la administración Trump, lo que se hizo el 3 de enero, que nos permitirá o nos permitió ver una luz al final del túnel, cosa que hasta el 2 de enero, en esa hora de la madrugada, cuando se convierte en 3, habíamos perdido prácticamente la esperanza. Más bien teníamos la sensación de que esto iba a ser más largo. Quiero pulsarte la opinión, antes de pasar al tema venezolano, de otra cosa que me preocupó en las últimas horas, que es el caso dominicano. Y creo que es extraordinariamente útil para entender. Según un diario libre, los agentes detectados, creo que fueron 10, ya fueron recibidos por el régimen en Cuba, habrían estado vigilando atletas cubanos para evitar deserciones. Bueno, y esto tiene un simbolismo importantísimo. Un régimen que no puede garantizar electricidad a su población, o no quiere, tú ya lo dijiste al principio, aparentemente todavía destina recursos a impedir que sus deportistas escapen. Entonces, Heidi, estamos frente a un Estado fracasado económicamente, pero todavía eficiente para controlar. Evidentemente sí, Mm. porque es que de hecho todo el dinero que ha invertido la dictadura ha sido precisamente en eso. Fíjate, ¿qué pasaba cuando iban los médicos a Venezuela? ¿Tú crees que todos los que iban eran médicos? No, ahí iba un sector de la inteligencia cubana que era quien vigilaba a esos médicos, quien les recogía los pasaportes a esos médicos para que esos médicos no desertaran. Ahí están los testimonios, los médicos lo hablaron. ¿Qué pasó cuando la COVID y los médicos que fueron a México? Que los propios médicos mexicanos se quejaban
que no tenían la capacitación suficiente, porque realmente no eran médicos, todos no eran médicos. Ahí iba también personal de inteligencia con estos médicos. ¿Entiendes? Entonces, la inteligencia cubana está donde quiera. ¿Qué está pasando hoy? Amanecimos con una noticia. Hay una denuncia de sindicatos en California que están siendo penetrados o trabajados o están al servicio de la dictadura de La Habana. ¿A través de quién? A través del monstruo de inteligencia que representa la embajada de Cuba en Washington. David Rivera está bajo investigación federal. El segundo que tiene que ver con la embajada cubana en los Estados Unidos, quien se ha reunido en el 2024, 2025 con estos sindicatos en California. Y después vimos aquellas manifestaciones en California contra ICE, donde los propios manifestantes decían, nosotros nos manifestamos en la mañana, pero esas manifestaciones y vandalismos que ocurren por la noche no tienen nada que ver con nosotros. También ahí están ahí los testimonios, pero estos sindicatos representan 400,000, 400 familias, 500 familias, 600,000 personas. Entonces, la dictadura sigue trabajando dentro de los Estados Unidos y sigue trabajando dentro. Tuvimos el caso Rocha. ¿Qué pasó con Rocha? ¿Qué pasó con Ana Belén Monte? O sea, esto que está pasando en Dominicana no es más que lo mismo que ha pasado siempre, siempre. De hecho, creo que fue en Costa Rica que expulsaron al embajador de Costa Rica, al embajador cubano en Costa Rica, creo que fue el que expulsaron precisamente por esto mismo. Lo que pasa es que la propaganda que ellos siempre han utilizado ya se le está desmontando y está saliendo a la luz. Y repito, hay una voluntad política de exponerlo, porque estas cosas siempre han pasado y administraciones anteriores han hecho así y lo han tapado y no ha pasado nada. Pero bueno, Cuba es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos y sí lo es. Y lo tiene claro esta administración, de eso estamos conscientes. Hay mucho andando en la geopolítica mundial y yo sí creo que Cuba está en la lista como próxima, ¿no? Pero se va a tomar el Yo tiempo. pienso también lo mismo. Así que coincidimos. Fíjate, antes de pasar al tema de Venezuela, quisiera tu opinión, ya que hablamos del exilio histórico de estas nuevas generaciones. ¿Cree Heidi Martel que haya alguien preparado para el día después? Mira, yo cuando yo inclusive hablo con tu comunidad, a la que respeto muchísimo, siempre se lo digo, yo respeto muchísimo a los venezolanos y cuando yo voy a hablar del tema de Venezuela, yo siempre lo digo, yo lo hago con mucho respeto porque nosotros no somos ejemplo de nada. La verdad es esa. Pero yo te voy a decir algo. Yo creo que lo mejor que nos puede haber pasado a nosotros es que no tenemos un liderazgo. Y lo digo también con toda responsabilidad. A pesar de que los cubanos tienen una ansiedad profunda de tener un líder, para mí yo creo que eso es lo mejor que nos haya pasado. No por ahora, no por ahora. Y que cuando surja ese líder, que surja genuinamente, que surja un líder genuinamente y que surja desde la propia necesidad de la libertad, desde la propia necesidad de una Cuba diferente, de una Cuba libre, de una Cuba democrática, de una Cuba donde los cubanos tengamos todos el derecho a todo, a la propiedad, a la libertad, a todo, que nazca genuinamente. Pero bueno, y además tiene que Porque llegar. no más, no, el caudillismo, no, o sea, yo no tengo nada que ver con el caudillismo, me molesta el caudillismo. Ya Sí, nosotros tuvimos un caudillo, 67 años, y todavía existen organizaciones como el DCA en los Estados Unidos que están hablando de este caudillo, que nosotros lo queremos borrar de la faz de la tierra, de los libros y de todo, pero de todas maneras, o sea, es una imagen que se crea y definitivamente termina destruyendo la mente del ser humano. Venezuela, ¿cuál es tu lectura? Yo sé que tienes intercambios con muchos representantes de Ajá. mi comunidad, tienes amigos también, me imagino que el círculo, el que vive en Miami ya no es amigo de un venezolano, o vamos a ponerlo del otro lado, Heidi, venezolano que no tenga en su entorno a un cubano, creo que no está viviendo Claro. en el sur de la Florida, ¿no? Además nos hemos hermanado con las diferencias que podamos tener, pues aprendemos, nos retroalimentamos.
Para ti, Venezuela pudiera estar cometiendo el mismo error de Cuba. Ya lo No. cometimos, no escucharlo. Bueno, adelante. Te iba a ampliar la pregunta, pero adelante. Mira, yo te voy a decir algo. Las transiciones de la dictadura a la democracia no son democráticas. No lo son. Nunca lo han sido y no lo van a ser. Nosotros los cubanos, por llevar 67 años en nuestros espacios, hemos hablado mucho de las diferentes transiciones que han existido en Europa del Este, como en Letonia, Estonia, Alemania, Polonia. Hemos hecho debates sobre estas transiciones. Y si tú te pones a analizar las transiciones que sucedieron en estos países, en ninguno de esos países fueron iguales unas a la otra, porque cada país tiene sus características. Y parto de ahí, por eso te dije, no. Ahora, en estos momentos, que no es una transición democrática, están pasando cosas que yo entiendo que a los venezolanos no les gusta, porque no les gusta. Es entendible que que no pueda gustar lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque se está transicionando desde el chavismo se está transicionando. Y es una realidad muy dura y muy cruel después de ustedes haber tenido unas elecciones que fueron robadas descaradamente. Pero ojo, que no fueron robadas ni por Donald Trump ni por esta administración, que fueron robadas y fueron tapiñadas ese robo por los demócratas. Porque también se tiene memoria corta, que abogamos mucho a la memoria corta. O sea, ahora resulta que esta administración que sacó y extrajo a Nicolás Maduro, el 3 de enero es la responsable de los 27 años en que los venezolanos se empeñaron en un socialismo dentro de Venezuela. Y no es así. Entonces, eh, lo que está pasando es una transición que ya comenzó con la Asamblea Nacional del 2015. ¿Y por Dolorosa, qué que muy poca gente lo quiere entender, es dolorosa, hay que tragar grueso, pero está funcionando. Claro, Por lo menos estamos viendo algún que otro cambio. pero ¿por qué se llega ahí? Porque es la única asamblea que está reconocida por los Estados Unidos y por la comunidad internacional. Pero además, el tener trabajando a la asamblea del 2015 ahí en esta transición no le da legitimidad a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Y si tú no le das legitimidad como presidente de Venezuela a Nicolás Maduro, entonces la comunidad internacional no puede reclamar a un presidente de un país, porque no lo es. Porque las elecciones que vinieron después de esa asamblea del 2015 fueron fraudulentas. Y eso es lo que hay que entender y eso es lo que se trata de entender. Yo sé que hay venezolanos tú sabes, que están trabajando con la comunidad para que se entienda este proceso que es difícil. Y yo los estoy acompañando para cuando nos toca a nosotros poder tener el mismo pragmatismo que tengo con ustedes, porque yo sé que es muy complicado. Tan complicado, Heidi, que fíjate, tú hablabas y nosotros, tú mantienes el respeto hacia tu comunidad, hacia la comunidad venezolana y yo hacia la cubana, porque no soy cubano. Y entonces todo lo que hacemos, yo desde mi papel como periodista, comunicador social, pues me enfrento al tema con el más absoluto respeto a quien nos pueda estar viendo y no quiero herir susceptibilidades. Pero hay temas que estamos viendo. Tú nombrabas que ustedes no han tenido un liderazgo político, lo ves como algo importante. Para mí, para como venezolano, veo que el exceso de electoralismo de candidatos, pasando por María Corina, llegando hasta cualquiera de las figuras que representó el interinato, que fracasó, fue fallido, y todos los anteriores, Capriles, Manuel Rosales, que ahora los ves y todos pareciera una misma especie política, sin distinción de si es roja como el chavismo o es de otro color. ¿Qué pasa? Que en ese afán de resolver las cosas electoralmente, se olvidan que no puede haber elecciones pronto, porque el sistema está todo confiscado, robado, no solo por estos dictadores, sino por el régimen cubano, que es el que además finalmente controla, y esto nadie tiene duda, controla el sistema, las máquinas, la automatización, porque, ejemplo, aunque lo haya negado el castrismo, las 30 o 32 personas que fallecieron en el anillo de seguridad el día que trajeron a Nicolás Maduro. No podemos, y yo creo que a muy pocos le queda duda. Ahora, nosotros pareciera, Heidi, y ahí te puedes meter, yo te doy permiso, en aguas más profundas.
pareciera que lo único que nos interesa con memoria corta es, porque bueno, Trump lo sacó, pero no puede hacerlo, porque no se puede robar las elecciones, se está robando el petróleo, que es falso, es mentira. Son los únicos que están haciendo algo real para el cambio, y en esto también es real. Pero entonces nosotros queremos elecciones con el mismo sistema, olvidándonos que no solo es el Consejo Nacional Electoral, que es el Tribunal Supremo de Justicia, que es la Fiscalía, el Poder Moral, que son las instituciones, que son las oficinas. Hasta hoy veía, antes de grabar contigo, a la hija de Diosdado Cabello, ministra de Turismo. Hablando de turismo, ¿tú crees que en esas oficinas no están infiltrados y no hay comunistas mandados, así como hubo una representante del castrismo en la isla Margarita? Eso no se ha desarticulado aún. Entonces, como que perdimos el norte. Nada, ya no lo sacaron, ahora nosotros vamos a exigir. Y no creo que tengamos ese derecho. Heidi, ¿quieres meterte en este paquete conmigo? Sí, me voy a meter contigo sin ningún problema, porque además en mis espacios los venezolanos, yo te voy a decir algo, la comunidad venezolana con la que yo me relaciono, y tú lo sabes, es la comunidad venezolana que en su mayoría apoya el liderazgo de María Corina Machado. Eh, y yo sé que tú no eres de los que apoyas ese liderazgo, pero es que eso es lo que se quiere para una Venezuela libre, eso es lo que yo quiero para una Cuba libre, porque si todo el mundo tiene que levantar la mano y todo el mundo tiene que estar de acuerdo, bueno, pues entonces no queremos libertad ni queremos democracia. Así es. Entonces, claro que a lo mejor tú tienes una propuesta diferente o no tienes una propuesta. Es como a mí que me dicen, ¿a qué partido tú perteneces? No, yo a ninguno. Yo voy a esperar que Cuba sea libre y cuando Cuba sea libre yo voy a escuchar las propuestas a ver dónde yo me apunto. Porque yo ahora, en este momento, yo creo que mi papel más importante es denunciar la dictadura. Pero para no irme del tema, para no irme del tema, las transiciones, te decía que no son fáciles. Lo que se está tratando, primero tú no puedes paralizar un país. O sea, yo no sé cuál es la parte que no se entiende, que ahí viven personas que tienen que comer, que tienen que bañarse, que tienen que dormir, que tienen que trabajar, y tú no puedes paralizar un país. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tienes un país que lo estás desarticulando desde adentro. Lo estás desarticulando desde adentro. ¿Y qué ustedes piensan? ¿Que 27 años, desarticular 27 años se hace de la noche a la mañana? Claro que no. No se hace. Todavía está el tema, están los chavistas ahí. Ellos claro que van a hacer resistencia para quedarse. Claro que van a buscar todas las formas y maneras de mutar. Evidentemente que sí. ¿Está lista Venezuela para unas elecciones? Mi opinión personal. En estos momentos, no, porque todavía el control militar lo tienen los chavistas. Todavía el control militar, la estructura militar, policía, Así fuerzas es. armadas, lo que sea, lo tienen los chavistas. Entonces, La ¿cómo tú vas a fuerza. hacer? Claro. Entonces hay una pulga de poder ahí adentro que tiene que irse desboronando lentamente y poco a poco. Entonces, ¿qué es lo que yo, personalmente, yo lo he dicho en mis espacios abiertamente, qué es lo que yo digo? Hay que hacer una batalla cultural con el ciudadano venezolano, hay que explicarle al ciudadano venezolano los procesos que se están viviendo, hay que entender, inclusive los que están fuera de Venezuela, el proceso que se está viviendo. Ojo, esto no quiere decir que no lo cuestiones. Todo es cuestionable. Pero cuando te dan perretas por el oro, la pregunta que yo hago es, bueno, ¿dónde está el oro? ¿Por qué no les da perreta a los venezolanos, a mis amigos venezolanos? ¿Por qué no les da perreta por el oro que está en Suiza de Nicolás Maduro? Porque yo los veo reclamando el oro que está en Inglaterra, que Estados Unidos lo que acaba de decir es que ese oro cuando se libere se va a llevar para ser administrado. ¿Por qué? Porque todavía no hay unas elecciones democráticas en Venezuela. No existe una representación Claro, democrática. Heidi, tiene toda la razón, y por eso el apuro, ya que nos quedan unos segunditos para el programa, Sí. yo no entiendo el apuro, e incluso, y es parte de mi enfrentamiento al liderazgo de María Corina Machado, porque pareciera no estar entendiendo esto. No están tampoco usando su voz importante, además como premio Nobel, para decir que no solo en Suiza, sino en Italia, con Ramírez, que era presidente de PDVSA, que se robó no sé cuánto, y todos los ladrones del chavismo que se llevaron, no, es lo que legalmente un gobierno de Inglaterra retuvo allí, entonces lo quieren. Entonces, ¿sabe? No estamos entendiendo. Y te doy la palabra final. Realmente no estamos entendiendo y ese es el problema básico ahora con la comunidad venezolana.
Mira, no se está entendiendo, no porque la gente no quiere entender, porque la gente está más dejándose llevar por la emocionalidad que por la razón. Y muchas veces en estas transiciones, o casi siempre en estas transiciones, la gente busca lo que es moralmente correcto. Y Mm. lamentablemente, y a eso me voy a ir ahora ya rapidito, porque sé que nos queda poco tiempo, lo que está pasando con el tema del petróleo y el famoso Betancourt, moralmente correcto es no. Pero si lo miras desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista de que esa persona tiene una compañía que genera 130.000 barriles o 160.000 barriles de petróleo diarios, que es una compañía efectiva y tú necesitas que ese petróleo de Venezuela empiece a ser así, la empresa petrolera avanzar, tú tienes que utilizar a una persona que moralmente correcto no está, pero que tiene vínculos directos con estas personas que están allí, el chavismo que todavía está allí, que es Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, y por el otro lado que responda a los intereses de la administración de los Estados Unidos, que no es más que entren empresas extranjeras a invertir a Venezuela para poder salir, número uno, de la inflación enorme que tiene, número dos, porque tienen deuda externa que la tienen que pagar porque los acreedores están pidiendo su dinero. Y número tres, porque el venezolano tiene que vivir. Entonces se tiene que ir llevando economía y política de la mano. Y el que no lo quiere entender se empezará a cortar las venas, echar espuma por la boca y al final de la historia no tiene más nada que hacer. No tiene más nada que hacer. Y yo lo digo todos los días, yo soy muy frontal en ese tema porque yo lo digo una y otra vez. ¿Es fácil? No. Para nosotros tampoco es fácil lo que está pasando, pero hay que entender los procesos y por lo menos tratar de decir, bueno, esto no me interesa, pero buscar a quién está beneficiando. ¿Está beneficiando a Delcy? No, Delcy está trabajando presionada con Estados Unidos, por Estados Unidos. Entonces, el país tiene que ir saliendo de la crisis económica en que está para que Venezuela vuelva a resurgir de las cenizas, salga de las cenizas y pueda ser un país próspero. Así es, y así será algún día como Cuba. Claro que sí. Amén. Y no podemos perder la esperanza. Para no alargar, déjame cerrar yo, Heidi, te agradezco enormemente. No, yo te Y agradezco a ti. no, yo quiero dejar un mensaje para nuestros hermanos cubanos y para los venezolanos. Señores, tenemos un gran aliado actualmente, que es la administración del presidente Donald Trump. Tenemos que seguir apostando. No apuremos las cosas porque nosotros solos nunca pudimos. Sabíamos que no podíamos. Y ahora que tenemos esa mano, aprovechémosla y entendamos los procesos que no son rápidos porque tenemos muchos años de desgobierno y hay un cambio, una pequeña oportunidad. Apostemos a ello y no sé si lo queremos mezclar con fe. Heidi, no te dejo hablar más porque se va a alargar porque tú hablas tanto como yo. Así que agradecido No, gracias a ti. por tu momento y esta entrevista que nos ha dado para Univista TV. Señores, gracias por habernos acompañado. Yo me despido hasta una próxima oportunidad. Soy Alejandro Marcano Santelli de Sin Filtro, por aquí, como siempre, por Univista TV. Hasta el mejor conductor tiene un mal día. Nadie espera un accidente, pero cuando ocurre, la pérdida se siente. Sin protección, un pequeño instante puede convertirse en un gran problema. En Univista Insurance entendemos lo que está en juego. Con nosotros, tu tranquilidad se convierte en parte del camino. Como Maggi, asegúrate con los mejores. Univista Insurance, su mejor opción. El 30 de abril del 2025 solo había tierra y planos, además de un sueño nacido con la esperanza de transformar una comunidad. Un año después, ese sueño ya tiene forma. Cada pared levantada, cada paso dado, cada día de trabajo fue construido pensando en las familias de Alapata, porque cuando una comunidad crece, crecemos todos. Hoy, Unicapro Alapata representa mucho más que una nueva construcción. Representa acceso a la salud y un futuro más fuerte para quienes llaman a este vecindario su hogar. Y esto apenas comienza. Unicapital Alapata, construyendo futuro para Miami.